Hola, ¿qué tal? Los saludamos desde la iglesia Puerta del Cielo Clavería, aquí en la Ciudad de México. Continuamos con nuestro discipulado. Nos habíamos quedado, estamos viendo acerca del matrimonio, acerca de la familia. Y bueno, pues vamos a continuar con nuestra clase el día de hoy. El día de hoy vamos a seguir, estábamos viendo 7 pasos para el marido, entonces ya habíamos visto algunos de ellos y vamos a ver los últimos 2 que nos quedan. Toda la clase pasada estuvo muy enfocada hacia el papel del hombre, entonces hubo algunas cuantas pedradillas y hoy ya está un poco más equilibrada la cosa. Entonces dice, el marido debe aprender a usar buenos modales en todo momento. Esto es muy importante porque pues los que estamos casados o tenemos mujeres en nuestra familia, nos podemos dar cuenta de que las mujeres realmente no se dejan llevar tanto por lo que ven, por lo que escuchan, sino por lo que sienten. Entonces, en ese sentido, los buenos modales son muy importantes porque puede uno decir algo pues sin ninguna grosería, ninguna falta de respeto, pero el tonito, la forma, eso es lo que viene a causar problemas que a veces uno no percibe, pero la mujer sí. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Yo creo que los modales son siempre importantes, pero especialmente con la esposa, para tener una buena relación, es muy, muy importante que se ponga atención en esto, porque sí es un tema de conflicto. Muchas veces no lo que se dice, sino la forma, ¿no?, en la cual se está hablando. Y si esto es persistente, si esto se va dando con frecuencia, bueno, pues lo único que va a pasar es de que poco a poco la esposa va creyendo menos en que realmente el esposo la ama, ¿no? Entonces va a pensar que, quién sabe qué trae. Entonces es algo que hay que tener mucho cuidado con ello. Y además el marido debe dar un ejemplo de vida piadosa. Quiere decir, el primero que tiene que tomar en cuenta las cosas del Señor es el esposo. Que muchas veces la esposa está más entregada, es más espiritual, en fin, pero de cualquier manera el hombre es el que debe estar siempre poniendo el ejemplo en cuanto a oración, en cuanto a hacer las cosas bien, en cuanto a compromiso. Pues el hombre es el que tiene que estar poniendo siempre el ejemplo y estar tomando la iniciativa para que entonces la esposa se pueda sentir más confiada en que está con la persona adecuada, ¿no? Si ella tiene el convencimiento de que el esposo es un hijo de Dios, que es el sacerdote de la casa, pues entonces ella va a estar con mayor confianza y se va a poder tener una relación mejor. ¿Es así, esposa? Sí, bueno, vamos a ver ahora el papel de la mujer. Las mujeres deben someterse a sus maridos como al Señor. En Efesios 5:22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Deben hacerlo aun cuando su marido no sea salvo, aunque no esté involucrado o comprometido en las cosas de Dios. El respetarlo es muy importante, independientemente. Dice en 1 de Pedro 3:1, asimismo ustedes, mujeres, estén sujetas a sus maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Así es. Entonces la esposa, primero que nada, necesita tener su enfoque principal en el Señor, en nuestro Dios. Cuando se va desarrollando la relación adecuadamente con nuestro Dios, entonces se va a poder tener una buena relación con el esposo. Si se tiene una mala relación con el esposo y además no se está cerca de Dios, pues no hay manera de que las cosas mejoren, definitivamente. Si la pareja está cerca del Señor, de las cosas del Señor, ambos, entonces va a ser más fácil que los dos estén teniendo una buena relación
y que que se vean atraídos uno con el otro, porque la palabra continuamente está hablando de esto, continuamente somos expuestos a este tipo de situaciones y por lo tanto vamos a tener una mejor oportunidad de llevarnos bien, porque vamos a tener pues la palabra del Señor como nuestro principal consejo. Vemos que la intuición de una mujer puede ser más acertada que el razonamiento del hombre. Muchas veces no puede expresar en palabras sus sentimientos, sin que esto impida que se puedan considerar sus opiniones y expresarlas sin temor. Bueno, ¿cómo se debería manejar desde el punto de vista de la mujer un desacuerdo cuando hay esta situación en una pareja? Bueno, primero que nada la esposa debe reconocer que Dios es la cabeza del esposo. Esa es la primera importancia. Dios es cabeza del esposo y el esposo es cabeza de la esposa. Entonces, si se tiene clara esa relación de autoridad, de sumisión, entonces las cosas van a ir mejorando, se van a dar de una mejor manera. Mientras no se mantenga esta actitud de sumisión de la esposa al esposo y del esposo hacia Dios, entonces lo único que va a pasar es de que Dios se va a encargar de cambiar las cosas, de ponerlas en orden para que se esté tomando el papel que cada quien tenga que tomar. Cuanto más trascendente sea el momento, cuanto más importante sea, entonces Dios va a actuar con mayor presteza, con mayor convicción y se va a encargar de poner las cosas en el orden adecuado. Una mujer no debería intentar proteger demasiado a su marido de equivocarse. Esta actitud va a amenazar el orgullo y autoridad del marido, llegando a provocar que decida hacer lo opuesto como manera de soberanía. Generalmente queremos forzar a que se hagan las cosas cuando vemos que nuestro esposo se está equivocando o está tomando una mala decisión, y muchas veces es mejor dejar que la tome y que se equivoque solo a que estemos intentando imponer alguna situación, porque generalmente pues hacen lo contrario, ¿no? Cuando se sienten muy presionados por la mujer, generalmente hacen lo contrario de lo que dice la mujer, ¿no? Sí, así es, definitivamente. Yo tenía un amigo que pues todavía no estaba en el Señor, pero su esposa se convirtió mucho antes que él. Ella ya estaba bastante crecida y él todavía no. Y un día me confesó, dice, mira, yo sé que mi esposa tiene razón. Yo sé que está haciendo las cosas bien y creo que ella va mejor encaminada que yo. Pero no le voy a dar el gusto de que se salga con la suya. Entonces, pues así las cosas, ¿no? Muchas veces así pasa. Una esposa debe orar por su marido diariamente, todo el tiempo, y además debe tener una actitud de apoyo, de animarlo, pues ahora sí que de echarle porras, ¿no? Para que entonces se sienta motivado para hacer las cosas como deben de ser, claro, cuando las está haciendo bien. Entonces no todo es reproche, no todo es reprobar, sino también cuando llega a hacer algo bien, bueno, pues reconocerlo, animarlo para que continúe por ese camino. Dice Proverbios 12:25, la congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra, ¿no? Muchas veces pues el hombre está agobiado con cosas, muchas veces fuera de casa, y lo que quiere cuando llegue a casa pues es tener una palabra de aliento y no encontrarse con reclamaciones, ¿no? Que muchas veces pasa. Entonces sí es importante que se comprendan los dos, que exista esa empatía de uno hacia el otro. Y bueno, vamos a comenzar ahora a ver la relación entre los padres y los hijos. Esto es muy importante. Primero vamos a ver el papel de los padres. En Colosenses 3:18-20 dice, casadas, estén sujetas a sus maridos como conviene en el Señor. Maridos, amen a sus mujeres y no sean ásperos con ellas. Hijos, obedezcan a sus padres en todo porque esto agrada al Señor.
A los padres se les confía la responsabilidad de desarrollar el potencial dado por Dios a los niños. Generalmente lo que tratamos de hacer es que hagan lo que nosotros no pudimos hacer, o que estamos frustrados y queremos que ellos sí lo logren, y estamos dejando de lado el potencial o los talentos que Dios les ha dado a ellos especialmente, y es importante que veamos cuáles son estos para que por ahí, por ese camino, nosotros los apoyemos. Deben, por tanto, criar a sus hijos en forma piadosa, en forma amorosa, en forma buena. No sé cuál es. Efesios 6:4, ¿verdad? Y ustedes, padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en disciplina y amonestación del Señor. El propósito de los padres debería ser presentar a sus hijos maduros en Cristo para su servicio. Qué maravilla que desde niños podamos enseñarles acerca de la palabra de Dios, para que ellos vayan creciendo y teniendo esa madurez, y que ellos mismos sean guiados y que decidan servir al Señor. Esto es maravilloso. Dice Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Los padres no somos dueños de nuestros hijos, sino que Dios nos ha confiado la custodia temporal de ellos. Si verdaderamente los tratáramos como algo que nos ha puesto Dios en custodia, serían las cosas diferentes, ¿no? A pensar que son míos y que yo hago lo que yo quiera con ellos, ¿no? Así es. Sí, eso es importante. Y a propósito de esto dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él, para bien y para mal. Quiere decir, si el niño aprende las cosas bien de niño, para bien de niño, entonces así va a ser de adulto. Pero si aprende a hacer lo malo de niño, pues va a ser muy difícil que lo deje, ¿no? Va a seguir por ese camino ya de adulto. ¿Cuál es la responsabilidad de los padres hacia los hijos? Bueno, primero, los niños deben ser queridos, deben ser amados. Y eso no es nada más de decírselos, los niños lo deben saber, lo deben sentir, ¿no? Sobre todo cuando son muy pequeñitos. Entonces, el amor de los diferentes miembros de la familia debe ser compartido y debe ser esencial para que la familia pueda continuar adelante. Si hay fracturas en las relaciones, en la familia, pues ya hablamos, esto va a llevar al caos, primero en la misma familia y después en toda la sociedad. Un hogar sin amor se convierte en una casa donde nada más se van a satisfacer entonces las necesidades básicas, ¿no? Como si fuera un hotel. Es el lugar donde llego, donde duermo, donde me baño, donde me alimento, donde guardo mi ropa, pero realmente no hay ningún lazo ahí, no hay una sensación de amor, de querer llegar a casa, sino únicamente para lo práctico, para lo material. Y puede ser que en una casa, y eso se ve mucho, en una casa hay 5 miembros de la familia, cada uno tiene una recámara, cada uno está haciendo lo suyo y ni siquiera se hablan, ¿no? Y pueden pasar días así y no se hablan. Ahora que pues vino el asunto del encierro, muchas familias tuvieron problemas porque no pasaban tiempo juntos, y en el momento en que tienen que pasar todo el día juntos, pues entonces empieza a haber fricciones y empieza a haber problemas, en lo que antes pues simplemente llegaba uno ya en la noche, te duermes, no te das cuenta de nada y al otro día te vas temprano. Y ahí cuando se tiene que forzar la situación de estar conviviendo, pues se dieron algunos problemas que muchas veces fue para bien, porque se pudieron resolver, ¿no? Entonces, los padres van a dirigir mal su familia cuando pasan estas situaciones que son muy comunes. Se demuestra más interés por proyectos materiales que por los propios miembros de la familia, ¿no? El papá está preocupado, está buscando el dinero, el negocio, para que esto se tenga, para que no falte nada,
para estar pagando las colegiaturas, para estar cambiando el carro, para todo esto, para las vacaciones. La esposa pues está viendo también lo suyo, si trabaja, pues todavía peor, ¿verdad? Porque entonces va a estar involucrada más en las cosas de fuera, y los hijos pues ahí van creciendo como van pudiendo, ¿no? Están siendo educados antes era por la televisión, pues ahora está peor, ahora por el teléfono, por el internet. Cuando se favorece a un miembro de la familia sobre los demás, eso también es malo, porque pues se sienten desplazados, y empieza a haber ahí una situación desigual entre ellos, competencias, resentimientos. Digo, recordemos a José con sus hermanos, ¿no? Cómo estuvo el asunto. Cuando se antepone el trabajo a la familia, ¿no? Y muchas veces se justifica diciendo, no, es que pues si no hay dinero, pues entonces no hay nada. No, al contrario, si no hay familia, entonces no hay nada, ¿no? Pero tenemos las prioridades a veces un poquito torcidas. Cuando se miman a los hijos sin marcar límites, los niños necesitan tener límites, y cuando llegan a la adolescencia más necesitan tener esos límites. Por supuesto van cambiando con el tiempo, pero el niño necesita saber hasta dónde puede llegar, porque si no se les marca, entonces ellos lo van empujando hasta donde se pueda, ¿verdad? Hasta que ya se vuelve autodestructivo. Cuando no ejercen disciplina, porque esta es parte de la instrucción y de la corrección. Ya no se acostumbra el asunto de la disciplina, se dice que que va en contra de los derechos de los niños, en fin, no nos vamos a meter a polemizar, pero la palabra de Dios habla de disciplina y habla claramente acerca de ella, y pues los resultados los podemos ver. Bueno, Dios considera a los niños como una bendición. Son herencia del Señor, es decir, son dados por Él. O sea, lo que proviene de Él, son cosas buenas. Entonces, cuando vienen los hijos, siempre son bendición. Son bendición y no son maldición. Son, como dice la palabra, son saetas en la mano del valiente. Son flechas que lanzamos hacia su destino, que es Dios. Son recompensa del Señor. Y también dice la palabra que son como plantas de olivo alrededor de la mesa, ¿sí? Ahorita pues ya no se tienen tantos hijos, ahora ya no es como antes, ¿no? Una cena donde todos compartían el pan y donde, bueno, pasaban muchas cosas graciosas, o se enojaban, o se hacían travesuras, muchas cosas que muchos recordamos en nuestras familias cuando eran grandes, y que ahora no se viven, no se pueden apreciar de esa manera, ¿no? Generalmente son pocos hijos, si no es que ya no hay tampoco hijos, ¿no? Y también dice la palabra que son una corona. Así es. Bueno, los niños también deben recibir corrección cuando sea necesario, de lo que estábamos hablando. Si los padres no tienen una influencia directiva sobre la vida de los hijos, ciertamente el diablo tampoco lo va a hacer. O sea, si no los corregimos como padres, entonces el diablo está encantado de que hagan lo que quieran, que estén en rebeldía y que puedan tener su ego bien arriba, ¿no? A menos de que pues por ahí llegue alguien más fuerte que ellos, más valiente, y entonces los baja, ¿no? De una manera que no es muy agradable. La horma de su zapato, ¿no? La horma de su zapato. Los niños tienen que aprender que el comportamiento malo es corregido en amor. Y eso se hace en casa, porque después ya no hay amor en esa corrección. Entonces, si se acostumbra el niño a ser corregido en amor, va a seguir por ese camino y no va a haber necesidad de que alguien más lo corrija. Dios nos disciplina precisamente porque nos ama. Cuando estamos haciendo algo mal, Dios se encarga de llamarnos la atención, de ponernos en el camino adecuado. Si Dios lo hace, también nosotros lo debemos hacer. ¿Por qué es importante esta corrección? 3 razones. 1, la necedad está ligada en el corazón del muchacho. Entonces, el niño por su propia naturaleza
va a ser medio necio, va a ser de que se quiere salir con la suya. Si no se le enseña lo contrario, va a seguir por ese camino de adulto. Y luego tenemos adolescentes, jóvenes, adultos, que están acostumbrados a hacer lo que se les da la gana y a siempre salirse con la suya. La necedad que se deja en un niño va a producir también soberbia. Va a sentir que todo se lo merece y que todos los demás son para pisarlos, ¿verdad? Y la necedad y la soberbia, dejadas en un niño, al final lo van a destruir. Porque al final lo que va a encontrar va a ser lucha, va a encontrar vergüenza, va a encontrar contienda. Entonces, el final de todo esto no acaba bien. No es una bonita historia, aun cuando parezca al principio que así es una historia que termina muy, muy mal. Los niños no deben de ser provocados, sino criados en el entrenamiento e instrucción del Señor. Muchas veces regañamos a los hijos, pero no les enseñamos a hacer las cosas. Lava los trastes, haz tu cama, haz tu recámara, pero nunca nos ponemos a enseñarle, mira, se hace de esta manera, no una vez, varias veces, porque precisamente esto de ser entrenados se refiere a la repetición. Y como maestros sabemos perfectamente que el aprendizaje viene por repetición, por entrenamiento, por hacer el ejercicio varias veces hasta que sale bien. Y nosotros como mamás a veces no lo aplicamos. El entrenamiento se puede definir como moldear el carácter por la práctica de la disciplina y repetición, y también como la preparación para competir. La enseñanza ayuda al niño a saber lo que debe hacer, la enseñanza, mientras que el entrenamiento, la repetición, influye en su comportamiento y se asegura de que lo haga. Con eso formamos los hábitos, con la repetición. La enseñanza trata con la mente, mira, así se hace, es la teoría, así aprende. Y el entrenamiento con la voluntad, porque si todos los días hacemos y tiende en su cama, pues entonces ya se va a quedar como un hábito que lo va a seguir durante toda su vida. No se trata de mirar y corregir los errores, sino de prevenirlos. O sea, si nosotros enseñamos, es como en la primaria, o sea, si la mamá está en el primer año o tal vez hasta el segundo, sentado todos los días haciendo la tarea con el niño, al segundo, al tercer año ya no va a haber necesidad de que esté sentada junto a él, lo va a hacer solo. Pero si a veces se ayuda, a veces no se ayuda, se le deja solo y luego se le regaña porque no lo hace, pues entonces no lo aprende. Entonces, la infancia está marcada por la vivacidad de los sentimientos y la susceptibilidad de impresiones, y son usadas por el Padre Sabio para que lo bueno sea atractivo y deseable. Como buscamos, ¿verdad? Para la hora de la comida, como le decimos que ahí viene el avión, sabes que no le gusta la comida, que no le gustan las verduras, pero nosotros buscamos la manera de que le sea atractivo. Lo importante es que adquiera esa enseñanza y ese hábito, hacérselos pues gracioso, atractivo, como juego, de alguna manera. El poder del entrenamiento no está en lo que el padre diga o enseñe, sino en lo que es y hace. Porque los hijos aprenden más por lo que ven que nosotros como padres hacemos que lo que les podamos decir. Si les decimos que no mientan, pero tocan la puerta y le decimos dile que no estoy, estamos mintiendo. Entonces, pues ellos están aprendiendo eso de nosotros. No se pueden enseñar ideales a los niños si los padres no los cumplen. Si les decimos que no roben, pero nosotros cuando podemos en el supermercado agarramos las uvas y estamos comiéndolas sin haberlas comprado, pues estamos robando. Y eso es lo que estamos enseñando a los niños. Esto es lo que ellos aprenden. Cuando se vive lo que se enseña,
Cuando se vive, se enseña a vivir. El amor de los padres, inspirados en el amor de Dios, ejerce gran influencia en el hogar e inspira a la crianza eficaz en los niños. Debe ser un refugio para ellos el hogar donde se puedan sentir en confianza, donde se puedan sentir a sus anchas, donde pueda existir un ambiente de amor, ¿no? El amor que atrae es más fuerte que la ley que exige. No es de decirles, hazlo porque soy tu madre, ¿no? Cuando preguntan, ¿por qué? Pues porque soy tu madre. Con el amor se gana primero que con la exigencia, ¿no?, de la ley. También a los niños se les va a permitir crecer y que sean independientes. Los padres deben confiar sus hijos al Señor, y permitirles que crezcan. Entonces, cuando le estamos dando confianza al muchacho, poco a poco se le está dando las armas necesarias para que puedan ser independientes. Si desde pequeñitos se les lleva, se les enseña y poco a poco se les va soltando para que hagan las cosas, se les asignan tareas para que también las vayan haciendo solos, pues entonces el muchacho va a ir aprendiendo a hacer las cosas solo, a que no necesita que esté ahí todo el tiempo papá o mamá para que le ayuden. Entonces es importante que poco a poco este joven, este niño, vaya aprendiendo a tomar sus propias decisiones, que vaya aprendiendo también a vivir con las consecuencias de esa decisión que haya tomado, ¿no? Tan simple como que un día se le está diciendo al niño, oye, va a enfriar, tráete un suéter, y no lo trae porque no quiere traerlo, pues después si hace frío, pues ni modo, el niño tiene que aprender a vivir con el error que cometió, con la consecuencia de eso que él no quiso hacer por alguna razón. Entonces, tiene que ir viendo a través de la comunicación entre los padres y los hijos, tiene que ir adquiriendo la confianza, primero de lo que los padres le están diciendo, y después que pueda ver la verdad, que pueda ver las ventajas que hay en el consejo del padre, que pues tiene más experiencias que él. Bueno, pues entonces va a ir aplicando esa experiencia para su propio desarrollo. Un niño que es sobreprotegido, pues lo va a detectar cuando nada más se le están pues dando las cosas materiales, pero en el fondo no hay un amor. Y entonces va a aprender a vivir con eso, va a aprender a explotarlo y va a aprender a que así se puede tratar con toda la gente, ¿no? Entonces, haciendo berrinche, pues va a conseguir todo lo que quiere. Entonces, es importante que se le esté marcando principios básicos para que el muchacho pueda ir tomando una vida independiente. Dios quiere que los padres criemos hijos que sean cristianos comprometidos, que lleven una vida buena, una vida de respeto, una vida de amor. Eso lo tienen que aprender de los padres por lo que ven, no por lo que se les diga. No porque les ponga un video, ya lo hicimos, sino que tienen que ver que esa es la forma en que los padres están viviendo. Muchas veces pensamos que la rebeldía de los muchachos pues es una etapa por la que todos los niños pasan. Pues no tienen que pasar por ahí. Hay niños que son rebeldes toda su vida, hasta que son adultos, y hay otros que no. Toda la vida han sido niños que están sometidos a la voluntad de sus padres, y de adultos pueden ser personas independientes, pueden tomar buenas decisiones. La rebeldía contra los padres es pecado. Entonces, si lo estamos permitiendo, pues estamos permitiendo que los muchachos tengan ese pecado en su vida, que después va a haber consecuencias por ello. Entonces, los padres debemos permitir y fomentar que los hijos adquieran el estado de interdependencia cuando sea el momento oportuno. Poco a poco, irlos dejando que tomen sus propias decisiones. Ahora vamos con los hijos. El papel de los hijos. En Colosenses 3:20 dice: hijos, obedezcan a sus padres en todo, porque esto agrada al Señor.
Dios espera que los niños obedezcan, honren y respeten a sus padres. Es su papel en la relación. En Éxodo 20:12 dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Es el primer mandamiento con promesa, ¿sí? Debemos enseñarle a nuestros hijos a que nos honren, no para que nosotros nos sintamos muy bien, sino para que ellos sean bendecidos por Dios, porque es un mandamiento que tiene promesa. Los niños deberían esforzarse en ser como Jesús en sus actitudes y reacciones. Y bueno, para ello necesitan conocer a Jesús. Sí, ¿no? Pues, ¿de claro, qué hablas? ¿de qué hablan, no? Jesús mismo estuvo sujeto a sus padres en su niñez, aunque a veces las prioridades de ellos no eran las mismas de las de él. Cuando lo encontraron ahí hablando con los maestros de la palabra, y pues él se estaba sujeto a sus padres y los obedeció. Bueno, le dijeron que se fuera con ellos. Y aunque pues él decía, en los negocios de mi padre tengo que estar, hablando de que era hijo de Dios, que en ese momento. Jesús mismo entonces estaba sujeto a sus padres, y por su obediencia Jesús creció en sabiduría y en el favor de Dios y como hombre. En Lucas 2:49 al 52 dice, entonces él les dijo, ¿por qué me buscaban? ¿No sabían que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Y dice, mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Siendo Dios, estaba sujeto a sus padres terrenales como hijo. Así es. Uh-huh. Así es. Y toda su vida así fue. En ningún lado vemos que él haya faltado respeto a sus padres o les haya contestado groseramente, ni los abandonó, ni nada de eso. Cuando está en la cruz incluso, pues le encarga a su madre a Juan, ¿no? O sea, tiene cuidado de su madre. Entonces los niños deben mantener una actitud positiva y no estar amargados hacia los padres. Cuando ya son mayores los muchachos, se puede hablar con ellos, se pueden reconciliar. El perdón es muy, muy importante para que se puedan pedir perdón los padres a los hijos y los hijos a los padres, pues por cosas que se hicieron de muchachos que muchas veces ni siquiera se entienden, pero que después ya de adultos pues es necesario limar, arreglar, y aún en el momento cuando todavía están en esa condición, hay que hablar con ellos en amor siempre, sin tratar de forzarlos en esa situación, no forzarlos, no llevarlos a un enojo, sino siempre hablando en amor, que los canales de comunicación tratar de que no se vayan a romper. Y esta reconciliación pues los va a librar a ellos mismos y también a los padres de culpa, de tensión, de corajes, de cólera, y entonces se va a desarrollar una buena relación. Los niños van a confiar en los padres, van a poder comunicarse con ellos, van a hablar de todo lo que les está pasando, y va a haber menos secretos, que siempre va a haber secretos, pero va a haber menos secretos en cosas importantes entre padres e hijos. Entonces, los niños, al confiar en los padres, van a someterse a ellos, van a saber que cuando están dando un consejo las cosas van bien, entonces a ellos les va a convenir obedecer a los padres. Si llegaran los padres a pedir algo que es contrario a la voluntad de Dios, bueno, entonces el muchacho debe orar para que Dios corrija a los padres. No lo van a hacer ellos, pero para que Dios los pueda corregir. Ellos deben obedecer a sus padres y cuidar de ellos cuando sean mayores. Esa es una parte importante que pocas veces se habla, pero el muchacho, ya el adulto, ¿verdad?, debe tener cuidado de sus padres cuando estos sean mayores. Dice la palabra en 1 Timoteo 5:4 y después el 8, dice, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primeros a ser piadosos para con su propia familia
y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Palabras duras, pero bueno, eso es lo que dice Dios en este sentido. Y tenemos aquí unas preguntas y puntos de discusión ya para terminar el tema. Dice, ¿por qué la unidad familiar es tan importante? Pues es la base Es la base de todo. es el diseño de Dios Así es. para la tierra, para la sociedad, Para la todo. sociedad. Así es el tejido, ¿no?, de la sociedad. ¿Por qué las parejas necesitan someterse mutuamente en reverencia a Cristo? ¿Por qué? ¿Por qué será? Porque si nos vamos a argumentos, pues entonces va a ganar el que tenga mejor fundamento en ese sentido, ¿no? Y no necesariamente de parte de Dios, sino de parte de 20,000 consejeros que nos podemos encontrar en favor de uno y en favor del otro. Entonces, la palabra de Dios es verdad. Si nos sometemos los dos a lo que dice Dios, bueno, pues entonces tenemos un árbitro imparcial por el cual podemos tomar realmente una buena decisión. ¿Se debería animar a los niños a ser adoradores de Dios? Por supuesto. Por supuesto que sí. ¿Cuántas cosas se pueden evitar en su vida cuando reciben el Evangelio desde pequeños? Y no como nosotros que ya de adultos, cuando ya echamos a perder nuestra vida por completo, y entonces pues, es muy difícil pues ir restaurando toda esa vida y todo el daño que nos hemos hecho y que hemos hecho a los demás. Sí, el otro día comentábamos, ¿no? Pues sí, Dios te perdona los pecados, por supuesto, pero las consecuencias, pues tienes que vivir con ellas, ¿no? Entonces, si lo estamos conociendo de Dios o lo estamos siguiendo ya de adultos, pues todo lo anterior, pues estuvo mal, pero además dejamos consecuencias. Hay consecuencias de lo malo que estuvimos haciendo. Entonces, entre más pequeños es mejor. Se puede tener una mejor vida con menos problemáticas. Así es. Vamos a orar. ¿Puedo orar, esposa? Sí. Padre, te damos gracias, Señor, por esta enseñanza en la que pues has puesto, Señor, el fundamento, el diseño original que has dado, Señor, tanto para el matrimonio como para la familia, para las relaciones entre los esposos, las relaciones entre los padres y los hijos, Señor. Y Padre, como una célula importante de este tejido social, mi Dios, que es el fundamento de nuestra sociedad y que pues hemos visto tan atacado, hemos visto tan fragmentado, Señor. Te pedimos, bendito Dios, que seamos nosotros, Señor, los portadores de esta verdad, Señor, y que podamos establecer primeramente en nuestro corazón, en nuestro hogar, estos fundamentos, Señor, para que nosotros seamos pues esas células y que podamos, Señor, pues poner el ejemplo, ser el ejemplo, Señor, de lo que tú has querido, Señor, de hacer tu perfecta voluntad en este sentido. Te damos gracias, Padre, te bendecimos, te alabamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues muchas gracias por ver este video, por estar con nosotros. Vamos a tomar 2 semanas de descanso. No vamos a tener discipulado 2 semanas. No vamos a estar ni el próximo viernes, que es el Viernes Santo, ni la semana después. Pero el servicio de los domingos sí lo tenemos. Aquí estamos en presencial o por Zoom si gustan, pero está mejor en presencial. Empezamos a las 9:30 de la mañana y la prédica la tenemos a las 11 por Zoom. Bueno, pues muchas gracias, que Dios los guarde, los bendiga, que tengan un buen día y un buen fin de semana. Hasta luego. Hasta luego. Bendiciones.